Amigos del Buen Toreo, es un verdadero honor darles la más cordial bienvenida al que sin duda es uno de los encuentros más esperados de esta temporada. Estamos en el punto de reunión para quienes entienden que la tauromaquia es un arte mayor, una disciplina que exige verdad, pureza y una entrega total. Hoy las cámaras y los micrófonos de este estudio se rinden ante la presencia de una figura que no solo ha marcado una época, sino que se ha erigido como un pilar ineludible del toreo de corte clásico y profundo. Un torero que ha sabido mantener incólume el concepto de la lidia basado en el temple, la quietud y la belleza austera. A lo largo de su dilatada trayectoria, ha demostrado que el arte no necesita aditivos, sino simplemente la mano y el corazón de quien sabe esperar y mandar. Ha paseado la sobriedad por las plazas más exigentes de las ventas, su casa, hasta las ferias más importantes de ambos lados del Atlántico, dejando siempre una estela de toreo de gran calado y excelsa técnica. Así que de verdad, siéntense, pónganse cómodos, porque hoy estamos ante un torero de toreros, ante el maestro Ucea Leal, al que le doy ya las gracias y la bienvenida a este episodio. Gracias, muchas gracias a ti, Aitor, por tus palabras. Y nada, un placer estar en tu espacio y compartir contigo un rato para toda la afición, un poco lo que ha sido mi vida y cómo me encuentro. Muchísimas gracias. Pues yo lo que quiero preguntarle desde el principio ya es que nos cuente un poco pues cómo surge, ¿no?, la carrera de Ocea Leal, los inicios, porque una de las cosas que nos damos cuenta es que siempre se les entrevista por momentos, pues antes de torear en Madrid, antes de torear en plazas, ¿no? Pero nunca o muy rara vez se les hace recordar, salvo en algún coloquio, esos inicios y recordar la historia, cómo ha llegado hasta el Ocea Leal de hoy. Bueno, pues empecé muy de niño. En mi casa, pues empecé a ver toros muy... No tengo noción de cuándo empecé a ver toros, de cuándo yo creo que me llevaron a los toros pues en mantilla prácticamente porque mi padre era un aficionado enfermizo y, y bueno pues de llevarme a los toros y de estar en el ambiente taurino en Madrid. eh, Sigue siendo taurino, pero en los años 80, que es cuando empiezo a tener conciencia un poco de lo que es el toreo y del ambiente en el que estoy, pues era absolutamente taurino. Todas las calles de Madrid había muchos toreros, la Casa de Campo, la Plaza Santa Ana, mucho ambiente taurino, ¿no? Y me crió pues en ese ambiente. Mi tío Luis, que es un hermano de mi padre, él quiso ser torero, luego fue banderillero de toros y todos los amigos de mi padre pues eran toreros. Entonces, y de mi tío. Entonces, pues en ese ambiente pues se va cociendo mi afición hasta que a los 12 años, pues en el sitio donde actualmente vivo, que es en Galapagar, mm, era donde veníamos a veranear la familia, pues me ofrecen matar un becerro, porque ya en los veranos aquí vivía Frascuelo, en Galapagar, y yo me iba a entrenar al campo de fútbol donde entrenaba él. Y vamos, iba yo, iba José Tomás, iba Alberto Elvira, y ahí es donde empiezo a torear de salón. Y al primer torero que veo de torear de salón es al maestro Frascuelo. Y bueno, pues nos ofrecieron matar un becerro y maté un becerrito aquí el 14 de septiembre de 1989. Y a partir de ahí pues me apunté a la escuela taurina. Mi padre me puso en manos también de un íntimo amigo suyo que era Paco, un banderillero de toros de aquí de Madrid, muy conocido aquí en Madrid, muy célebre, y fue el que me enseñó a torear y el que me inculcó a día de hoy el concepto que tengo del toreo. Y luego, por supuesto, la escuela taurina, que fue fundamental en mi carrera, ¿no? El maestro Gregorio Sánchez y el maestro Tinín, el maestro Macareno, el maestro Serranito, el maestro Bernadó, todos. Entonces, pues soy un producto de Madrid. O sea, me he hecho torero en Madrid y me he educado taurinamente como torero y como aficionado en la Plaza de Toros de Madrid y en sus calles. Me imagino que en aquella época con José Tomás, Frascuelo, Alberto Elvira, llega un punto, no sé si alguno pensaba que iba a pasar luego todo lo que iba a pasar en ese núcleo. Fíjese lo que luego ha pasado con cada uno. Pues sí, fíjate que, oye, no es fácil, ¿eh? Que salgamos tres chavales. Yo, ellos eran de aquí, ¿eh? Ellos son de aquí. Bueno, todo el mundo sabe que José Tomás es de aquí, de Galapagar, que ha sido pues una figura del toro histórica.
pues que haya tres matadores de toros, que al mismo, o sea, que tres chavales que sean matadores de toros, unos con más suerte, otros con menos, pero con mayores condiciones, o cada uno, pero que tres matadores de toros a la vez, pues no es fácil, ¿no? Que empecemos. La verdad que bueno, pues recuerdo aquella época con mucho cariño. Entonces entiendo que para usted el Festival de Madrid ha sido de los más especiales, ¿no? Que ha visto. Hombre, yo he visto muchos festivales de esos, porque afortunadamente cuando yo empecé a querer ser torero en los años 80, a principios de los 90 también, eran habituales, ¿no? Que hubiera festivales a beneficio o homenaje a toreros que ya estaban retirados y en los cuales toreaban toreros que los aficionados y los chicos que empezábamos pues no teníamos la oportunidad de ver, ¿no? Y he visto torear a toreros que ya casi no toreaban en esos festivales, pues como tuvimos el otro día la oportunidad de ver al maestro Curro Vázquez o ver al maestro César Rincón y ver al maestro Frascuelo. Eh, para mí fue especial, lógicamente, aunque yo los he visto a los tres, pues mucho en mi época de chaval, ¿no? Sobre todo tanto a Frascuelo como a Curro Vázquez y vi toda la época triunfal del maestro César. Pero vamos, los tres son tres espejos, ¿no? Pero para mí, por inculcarme siempre mi padre eh, y seguidor del acérrimo ha sido Curro Vázquez. Curro Vázquez lo he visto mucho de niño porque me llevaba mi padre a verle porque era su torero. Desde que debutó en Vista Alegre de novillero, me hablaba de él que era pues un intérprete del toreo excelso y que era de los mejores toros que había visto torear. Y cuando yo tuve uso de razón y lo vi, pues me hice también de Curro Vázquez. Y lógicamente, pues Frascuelo ha sido un torero también muy de Madrid y con ese concepto también del toreo, un toreo extraordinario y clásico. Y luego el otro día, pues ver a César, al maestro, pues citar de largo y torear así con el capote y con la muleta, pues fue un deleite para, para, para los aficionados y para los toreros. Ahora, volviendo a su etapa inicial, ¿cómo recuerda esos inicios, esa tarde en la que debuta uno? Porque siempre son tardes en las que ahora con perspectiva, me imagino, ¿no? Suele pasar, ¿no? Que pensáis que estabais locos, ¿no? En aquella época. Bueno, pues lo recuerdo con mucha ilusión, o sea, la ilusión mía de torear en público con mucho miedo. O sea, empecé a tener la primera sensación que tengo de miedo, de responsabilidad entre el público es la del primer becerro. O sea, desde el día antes o desde 2 días antes ya esa sensación de incertidumbre que se crea antes de torear, pues esa ya la sentí de niño. La sentí y me ha acompañado durante toda mi carrera, ¿no? Y bueno, pues mi padre, como era tan buen aficionado, me vistió de corto, me hizo un traje corto nuevo, porque él era muy amante de la liturgia y de las formas, y ya me vistió de torero pues como un matador de toros, ¿no? Ahora, tengo fotografías con 12 años vestido de corto y voy perfecto vestido de corto. Y, y bueno, pues una cosa que siempre me inculcó mi padre, que siempre me ha acompañado, ¿no? El intentar ir bien vestido de torero. Pero lo que sí recuerdo es la responsabilidad de no hacer el ridículo y que yo ya dentro de mí, aunque era un niño, yo ya tenía ese sentimiento de torero de que, de que iba a torear para mucha gente y que no podía hacer el ridículo, ¿no? Y ya te digo que el miedo que sentí ese día antes de torear y eso es el mismo que he sentido pues todas las tardes que toreo en Madrid o las que toreo en Sevilla, en Bilbao y en todas las plazas, ¿no? Es una cosa que solo sentimos los toreros. ¿Cómo recuerda aquella tarde? ¿Cómo se dio? Bueno, pues yo estaba muy nuevo, estaba, vamos, muy nuevo, creo, había toreado 6 o 7 becerritas, pero bien, bien, maté el becerro muy bien, fue una estocada. O sea, que eso ya se vio desde el principio. Sí, sí, prácticamente desde el principio empecé a matar a los novillos bien, empecé a matar a los novillos bien. Luego he tenido rachas. Pero recuerdo que Pacorro, la primera vez que me vestí de torero, que fue el cuarto que maté al año siguiente en Estella, en la participación del espectáculo del Toronto, en Estella, maté un novillote gordo
y le pegué un espadazo y viniendo me dijo, me echaba muchas broncas en el coche. Yo cada vez que me montaba en el coche cuando veníamos, no sé qué, te falta no sé qué, te falta no sé cuánto, y no sé qué, cuánto, y por qué deja la pierna atrás y no sé cuánto, y hay que cruzarse más y no sé qué, y por qué no le estás echado el capote a la espalda. Y, me ponía de... Pero una de las cosas agradables que me dijo y que la vaticinó fue, dice, como te sigas tirando como te has tirado a matar el novillo este, vas a ser un matador de toros extraordinario. Y se me quedó grabado. Y la verdad que una cosa que veía claro desde el principio, de sin caballo, pues mataba los becerros y vamos, los novillos con bastante. Solía, vamos, algunas veces también pinchaba, obviamente, pero solía tener facilidad. ¿Quién era más exigente, ese hombre que iba con usted o su padre? No, ese hombre. Mi padre era muy exigente, pero ese hombre era muy, muy exigente, pero a la larga, en un momento dado, me parecía durísimo, me parecía incluso cruel en sus formas, pero a la larga así, forjó un carácter, y un carácter de torero, porque mm, a lo mejor pues han cambiado la sociedad, ha cambiado las formas, No lo iba nos a hemos decir. criado de otra manera, y ya esas formas de hablar a los toreros pues no encajan en la sociedad actual, ¿no? Pero creo que la dureza en el toreo va implícita y algunas veces mucho más fuerte de las cosas que me decía mi maestro, pues ha sido el toro y la vida. ¿Y cómo recuerda ya cuando empieza la parte más seria de la etapa con picadores? Siempre se dice que la sin caballos es la etapa de la inconsciencia, del Sí, disfrute, pero la etapa con picadores y más uno que es de Madrid sabe perfectamente que es mucho más dura, con todo el cariño del mundo al resto de provincias o de comunidades autónomas, pero es mucho más dura que en el resto de España y de la península. bueno, yo toreé mucho sin caballos, toreé mucho porque era una época que se daban muchas noviadas y luego enseguida pues en la escuela el maestro Gregorio pues digamos que me apadrinó y toreé mucho junto a Encao, Gómez Escorial, Cristina Sánchez, toreé muchas novias porque se daban muchas y me vino fenomenal y maté novias muy fuertes sin caballos porque también sin caballos se daban novias muy gordas, ¿no? Y fue una forja extraordinaria. Pero yo sin caballos no disfrutaba el toreo. No disfrutaba porque el novillo se mueve mucho, me sirvió mucho para coger oficio, pero mi toreo no le iba el novillo sin caballos. Yo empecé a disfrutar el toreo cuando empecé con picadores. Cuando empecé con picadores porque, aunque el toro era más grande, obviamente hasta que te haces al volumen, pues, bueno, tampoco había tanta diferencia. Había muchas novias sin caballos que eran casi más grandes, ¿no? Pero para torear bien y para torear el toro se tiene que parar. Tiene que pararse y dejarte entrar y salir y reposar, ¿no? Y el toreo despacio y con sentimiento, pues es con el toro picado. Muy difícil con un toro sin picar empezar a crear. Es todo más desordenado y bueno, eh, yo no disfruté sin caballo, disfruté algunas tardes, obviamente, toré novillo muy bien, gané muchos certámenes, pero no, pero cuando empecé a disfrutar fue con picadores. De hecho, prácticamente debuté en Madrid. O sea, toré una novia en Lorca, que el maestro Gregorio Sánchez organizó buscando unos empresarios que luego nos apoderaron en Cabo y a mí. Pero, pero la segunda novillada que toré fue ya en San Isidro. O sea que estaba muy hecho. Tenía 17 años, pero había matado 200 novillos sin caballo. Ahora, ¿cómo gestionaba un tema que yo, por ejemplo, ahora sí que se lo veo a Mariscal Ruiz, que es un novillero muy alto, que con los novillos sin caballos como que deslucía? Es decir, parecía hasta que el novillo era muy más pequeño de lo que es. Y eso también entiendo que es una batalla que tiene que solventar en aquella etapa, ¿no? Sí, nunca ha sido un hándicap para mí la altura, ¿eh? No he sentido nunca que fuera un hándicap, al contrario. Me ha ayudado a alargar el muletazo y a que mi toreo tenga más dimensión y más belleza. Yo creo que ser alto no me ha perjudicado. Creo que Dios me ha dotado con un cuerpo proporcionado y que no se me nota la altura cuando toreo. Porque sí que es cierto que, claro, con
Con el toro ya es otra, es completamente diferente, ¿no? Pero me imagino que en esta etapa sin caballos, pues igual sí que se podía notar, porque imagino que ya tenía altura, desde los 17 ya sería... Sí, ya era alto, era altito, era alto, tenía... eh, pero ya te digo que no, nunca sentí ningún hándicap por ser alto, al contrario, al contrario. Ahora, ¿y cree que es verdad el mito? Hay un mito que siempre dicen que la altura ayuda en el ámbito de entrar a matar. Yo no creo mucho, porque yo he visto toreros bajitos matar extraordinario y altos que Sí, no han sido capaces de verlo claro. sí, eso mismo pienso yo también. Eh, yo creo que matar los toros es estirarte derecho y, hombre, a lo mejor es verdad que para toreros bajos se les dificulta, porque hay toros muy altos y se me dificulta a mí también cuando veo toros altos, ¿no? Con mi altura hay veces que los toros se me montan y no los veo a la muerte, ¿no? Pues imagínate con 20 centímetros menos, ¿no? Entonces, pues más dificultad. Yo creo que, bueno, pues la altura, los brazos, para el toro de hoy, pues es una ventaja, ¿no? En un momento dado, es una ventaja. Más que nada porque puedes alargar más las suertes y el toro de hoy que no baja en plaza de primera de 560 kilos, pues es un toro que hay que tener las extremidades largas y el torso y tener el cuerpo para poder con él primeramente y para darle dimensión al muletazo y tener, yo creo que eh, la estatura da igual cuando se torea bien, ¿no? Cuando se torea bien. Pero en un momento dado con el toro de hoy ha cambiado un poco, digamos, el estándar de las alturas. También las nuevas generaciones pues son más altas, ¿no? Entonces, todo va creciendo, el toro y el torero. Quiero que me cuente el día de su alternativa, porque imagino que, hombre, obviamente es el día más especial de un torero, pero lo hace en una plaza con una relevancia importante y rodeado de un cartel de una categoría máxima. Pues sí, mucha ilusión porque tomar la alternativa en mi tierra, en mi plaza, pues fue muy emocionante y sobre todo por de las manos del maestro Curro Romero, que, bueno, pues ya en ese momento era un mito viviente, ¿no? Ahora mucho más, pero para mí significó muchísimo. Y también de testigo Julio Aparicio, ¿no? Un cartel que encajaba perfectamente bueno, pues en lo que yo quería ser como torero, ¿no? Un torero de hacer, no sé si de sentimiento, de clase o de toreo, bueno, ¿no? De toreo. Y entonces, pues me hizo mucha ilusión. ¿Recuerda lo que le dijo el maestro Curro Romero en el brindis, en la ceremonia o no? Sí, sí, sí lo recuerdo, sí. Estuvo muy cariñoso, estuvo muy amable y me dijo que, bueno, pues lo típico de que estaba muy contento de darme la alternativa, que me había seguido en mi etapa de novillero y señalando así con la montera a Julio, que es un buen amigo mío, le señaló así y dijo, vamos, eres de los nuestros, ¿no? Y fue una cosa muy bonita. Le fui a dar un abrazo y me puso la mano. Me dijo, dame la mano, dame la mano, dame la mano mejor. Y porque pues había metido con él, por lo visto, con lo de Cristina, que había dado besos, le había dado la alternativa a Cristina. Una cosa así, porque el maestro es cariñoso, ¿no? Lo que pasa que en ese momento, pues a lo mejor, pues siempre pues, pensó que era mejor en Madrid darme la mano que darme un abrazo, ¿no? Aunque en otras alternativas ha dado abrazos, pero en ese momento, pues le salió más darme la mano. Imagino que, claro, es completamente diferente a ser un torero que ha nacido en otra provincia, en que su plaza no tiene la relevancia que tiene y puede ir más con la mentalidad de disfrutar, que haberlo hecho en Madrid, que por supuesto en Madrid hay tardes a las que se disfrutan, ¿no? Pero en las que lo más normal es que no pase nada. Es que una tarde normal en Madrid a lo largo de la temporada es que no haya una puerta grande, que no haya triunfos rotundos. Entonces imagino que también es complicado ser torero de Madrid. Pues sí, sí es complicado. Eh,
La verdad que sobre todo que pasen los años y que la gente te siga esperando. Eso significa pues que el público de Madrid tampoco se basa tanto en las orejas, ¿eh? O sea, en las orejas que cortes. Es fundamental cortar orejas para poder hacer temporadas Mm. y más antes, ¿no? Pero el público de Madrid lo que tiene es mucha memoria. Recuerda a sus toreros y lo que han hecho, pero no porque hayan cortado orejas, sino porque han dejado cosas que entraban dentro de su concepción del toreo y porque les han marcado por algo, ¿no? Yo, por ejemplo, pues he sentido siempre que el público me esperaba, pero no sabía hasta qué punto, hasta que, bueno, estoy 5 o casi 6 temporadas sin ir a Madrid, desde el año 2016, no, desde el 2017 hasta el 2022, por circunstancias, pues porque los toreros tenemos esos altibajos y, bueno, pues las últimas veces que había toro en Madrid no había estado bien, la verdad. Pero cuando llegó en el año 2022 a Madrid, que casi era una reaparición, eh, y empiezo a torear el toro del Cortijillo y yo tenía miedo, pues si no se iban a acordar de mí o cómo me iban a recibir, pero ahí me di cuenta de que sí, yo era un torero querido en Madrid y respetado, porque enseguida noté la receptividad desde que me abrí de capote y todo lo que hice esa tarde y bueno, y luego las tardes que han seguido a esa tarde, pues pues he sido tratado lo más cerca que se puede decir de un torero de Madrid, ¿no? Con ese respeto y con esa espera que se suele tener a los toreros que la afición de Madrid respeta. Sí, porque cuando se habla de Uceda Leal, yo siempre he escuchado tres, no sé si adjetivos, ¿no? Uno, torero de Madrid. Dos, uno de los toros más certeros con la espada. Y tres, a través de alguna crónica que salió, el toreo perfecto. Decían que ha habido momentos en los que ha toreado tan bien que casi hasta no, que faltaba hasta puntos de imperfección a veces. Que eso es súper difícil de explicar. Pero sí que lo leía en muchas ocasiones y mucha gente te lo dice, ¿no? Y me gustaría que también que cuente ese aspecto, porque yo creo que se lo habrán dicho alguna vez, también en el ámbito del toreo perfecto. Bueno, me han dicho de todo, pero sí, algunas veces quizá pues yo creo que se referían más a que, bueno, pues que era un torero completo en los tres, capote, muleta y espada, pero, pero yo creo que la perfección no existe. De hecho, los toreros nos tiramos toda la vida buscando esa perfección para desordenarla, ¿no? Entonces, yo creo que del torero tiene que haber un sentimiento de perfección, pero a su vez tiene que haber una locura y un alma por hacer las cosas con pasión, ¿no? Y quizá, pues en algunos momentos por menos, por estar más inmaduro o por no tener tantas vivencias como las que tengo ahora, porque ya voy siendo, pues ha primado más en mi toreo, pues a lo mejor la técnica que el sentimiento, ¿no? También he sido un toreo que creo que pues conozco el toreo y tengo conocimientos y en ese pues ha habido momentos pues que a lo mejor bueno pues he sido más poderoso también el tipo de corridas que he tenido que matar algunas veces pues tampoco me han permitido sentirme como yo sentía el toreo. Pero, pero yo creo que en el toreo la perfección mata al arte, ¿no? Entonces hay que buscar esa, digamos, lo sublime, pero desde el alma y desde el sentimiento, nunca desde lo programado. Porque usted se ve como un torero. Yo, vamos, desde la perspectiva mía, le veo como un torero de los que va a ser de esos toreros veteranos que siguen con esas determinadas corridas al año. Porque todavía tiene una cosa que ahora hablaremos también, que es súper difícil de conseguir, que yo solo se lo he visto de los últimos años a usted y a Curro Díaz, que es que tienen unos amplios años de veteranía, pero siguen generando expectación, que eso me parece una cosa súper complicada. Imagino que usted la detectará cuando va a una plaza y va mucha Sí, gente detrás. Y yo le veo, no sé si me equivoco, un torero
para años, o sea que todavía le veo que le quedan muchos años de carrera. No sé si usted lo ve igual. Sí, claro que lo veo, igual. O sea, yo tengo mucha vocación de torero. Lo único que en el toreo pues manda, bueno, manda uno mismo, ¿no? Yo si estoy así es porque me preparo y porque vivo para el toreo. Y no paro encima, yo creo que es lo que más me mantiene vivo, de rebuscarme en mi interior y sacar pues cada vez más pureza, que es lo que te, lo que te rejuvenece, ¿no? La pureza, digamos, es indagar en lo clásico. Y eso yo creo que es lo que siempre se mantiene fresco, ¿no? Lo clásico siempre es nuevo, porque por mucho que recalquemos que lo clásico, pero cada vez que lo vemos nos sorprende. Y entonces yo creo que en esa búsqueda pues me mantengo joven, en buscar lo antiguo, aunque parezca una paradoja. Entonces sí me veo tiempo toreando, porque cada vez creo que los toreros, cuando sentimos así el toreo, cada vez toreamos mejor. Y luego, obviamente, pues es la suerte de que los toros me respeten y que vaya habiendo pues ese mínimo de suerte que hace falta en esto también para poder seguir en la profesión. Sí, porque yo imagino, ¿no? En Madrid hay muchos referentes de toreros, hombre, obviamente muchos más veteranos que usted, ¿no? Pero Frascuelo, que lo hemos citado hace poco, Mm. estamos hablando de un torero que con los años fue a más. Chenel, sin ir más lejos. O sea, y yo le veo en esa línea. O sea, le veo en un torero que un concepto bastante similar y en el que le veo que puede. Bueno, y que sigue generando mucha expectación en Madrid, que eso es una cosa súper complicada y compleja de explicar. Porque eso lo tenéis unos elegidos. No todo el mundo, hay muchísimos toreros veteranos que pasan los años y Madrid los olvida de ellos. Sí, sí, yo tengo mucha suerte, soy un privilegiado en ese aspecto. Privilegiado, pues porque, bueno, independientemente de cómo sienta el toreo, pues es muy difícil llegar a los 30 años de alternativa que voy a hacer al año que viene, ¿no? Y llegar todavía en el ánimo del aficionado y que la gente te espere, pues es de agradecer. Mi trabajo me ha costado también, ¿no? Yo sigo estudiando y sigo preparándome y sigo pensando en esa, pues, en esa faena perfecta, ¿no? O en el toreo perfecto, más que la faena no perfecto, sino ese el toreo que te araña, que te duele, que te arranca del asiento, ¿no? Y sigo pensando en ese toro que me permita hacer lo que sueño. Mientras que llego que no, pues voy haciendo cosas que creo que sí que están quedando en la memoria del aficionado. Y para mí ese ya es el mejor legado que pueda tener por encima del dinero y por encima de otras licencias que puede tener el torero, ¿no? De beneficios, ¿no? Yo creo que el recuerdo del aficionado y el respeto del aficionado y la espera, esa es la mejor recompensa que puede tener un torero. Le quiero preguntar también por esos años que ha estado en vacío, o no sé cómo decirlo, o sea, hasta unos años en los que no se la ha visto en muchas plazas. No sé, sí que es cierto que se le veía igual al compañero de alguna vez a algún torero, como era con Joselito Dame, o Ujú. en aquel momento, ¿qué se le pasaba por la cabeza a Ceda Leal? ¿El desconectar? ¿El parar un tiempo? Bueno, hubo momentos que sí que se me pasó por la cabeza parar. Lo que pasa, de hecho, bueno, paré forzosamente pues porque pues no me contrataban, ¿no? Eh, mm, yo creo que Antoñete decía una frase que era muy importante, que es cierta, que es que el banquillo te pudre o te curte, ¿no? Y entonces yo creo que ahí se ve a la verdadera vocación de torero. En esa etapa tuve momentos malos, obviamente, no de desesperación tampoco, pero ya pues, de resignación. Bueno, hasta aquí ha llegado mi carrera y ya pues esto se ha acabado.
Oye, lo hecho está, he hecho cosas buenas en el toreo, me hubiera gustado hacer más, pero, pero en esa etapa, pues empiezo a acompañar a Adame, que es un torero que está fuera del corte que yo siento, pero que aprendí mucho de él, de la disciplina y de su tesón férreo, de su afición, porque yo siempre he tenido afición, pero no había visto entrenar nunca así como entrenaba Adame, ni tener esa disciplina. Y me contagio un poco, la verdad, me contagio y aprendo bastante de él. Yo creo que el de mí también. Y, y bueno, pues me llaman para torear una corrida de toros No, para torear un festival en Bogotá, un festival a beneficio de la Unión de Toros de allí. Me llama mi amigo Gitanillo de América. Y a la vez que, bueno, en ese transcurso también me llama otro matador de toros que es Nelson Segura para torear una corrida de toros en Villapinzón. Yo llevaba 2 años sin vestirme de torero. Pero como ya tenía el vuelo para allá, digo, bueno, pues venga, voy y mato la corrida de toros y el festival. Toreé primero el festival y al día siguiente la corrida de toros. El festival maté un novillo de Miguel Gutiérrez, que no fue ni bueno ni malo, pero me sirvió. Llevaba también tiempo sin ponerme delante un novillo, ¿no? Pero al día siguiente voy a Villapinzón y maté una corrida del maestro Rincón, fuerte, y me he visto de torero. Y allí solo, yo me cogí mi maletita y me fui solo para allá. Y allí cuajo 2 toros en Villapinzón, que, que en una de las tandas acabo de remato con un pase de pecho y iba el maestro César Rincón con los brazos abiertos. Se me vino después de cortarle las 2 orejas, me dijo, pero ¿cuánto tiempo hace que no toreas? Digo, 2 años, maestro. Pues tú tienes que volver a torear. Y ahí se me remueve otra vez la llama y empiezo a prepararme con conciencia. Esto fue en el año 19. En el 20, eh, mi amigo Miguel Avellán tiene el detalle de ponerme en Madrid. Eh, Me pone en Madrid el 2 de mayo, pero claro, entra la pandemia y no puedo torear. Y las cosas como son, no estaba yo preparado todavía en el 20. No estaba preparado porque No lo no veía. había toreado prácticamente nada. O sea, no lo veía. O sea, bueno, igual No, esto puede ser una cosa del destino, ¿no? era una cosa del destino, no estaba preparado. Pero viene la pandemia y empiezo a torear en el campo y mato muchos toros en el campo y muchas vacas y muchos toros. Y ya en el 22 me vuelve a poner, o sea, mantiene su palabra del 20 y me vuelve otra vez a poner que siempre le estaré agradecido por eso. Y ahí empieza todo, ahí empieza otra vez esta etapa. Claro, porque imagino que en esa etapa tan dura siempre hay algún aficionado, no sé si llamarlo, no, no mal educado, pero igual en mal momento que se le acerca y le pregunta, ¿se ha retirado? Sí, claro, mucha gente me preguntaba si, bueno, tú ya no, qué bueno eras, o con la espada, qué bueno eras. Y Pasado. yo pensaba, no, Soy. sigo siéndolo, ¿no? Pero bueno, sí, había un momento sí que lo que te digo, que ya me había resignado y que bueno, que eh, ya está, hasta aquí he llegado. Pero bueno, es verdad que en esa etapa también empiezo a ver cosas de mi primera, en esa etapa de parón empiezo a ver cosas, empiezo a ver vídeos de mi primera etapa, lo bueno, lo malo, y empiezo a ver cosas, empiezo a hablar con otros toros y empiezo a recordar cosas también de cuando empecé. Empiezo como a volver al principio, empezar a volver al principio, a los entrenamientos con Pacorro, lo que me decía, cómo entrenábamos, cómo toreaba el salón yo, y empiezo a volver a la pureza, a torear a torear, a empezar a volver a torear como a mí me gustaba, no por cortar orejas ni por necesidad de ganar dinero, sino a empezar a torear como yo sentía y como me habían dicho que era el toreo, porque muchas veces te pierdes por las exigencias, bueno, pues porque tienes que triunfar, porque no estás metido en una vorágine que no te deja torear como sientes, ¿no? Entonces digo, bueno, pues, si voy a volver a torear y voy a torear como yo siento y como yo creo que es el toreo y como me han enseñado y como no por cortar orejas, sino por disfrutarlo yo. Y yo creo que ha sido una de las virtudes o una de las claves de esta etapa, ¿no? Que he hecho el toreo independientemente de a quién le guste o a quién no, como yo lo siento y como
y con todas las vivencias adquiridas a mi alma y a mi cuerpo de todo lo que he pasado en mi carrera. Es curioso que la mayoría de los toreros, cuando, en el culmen de vuestra carrera, al momento en el que más disfrutáis, es cuando os quitáis la presión. Esa presión de decir, oye, yo si tengo que torear 5 torear 5, pero si tengo que torear 2 2, pero que sea mi forma. Y cuando os quitáis ese peso de encima, empezáis a torear como os sentís y más cómodos que nunca y más a gusto que nunca. Claro, efectivamente. Y sobre todo cuando los toreros pues tenemos un concepto del toreo de sensibilidad, ¿no? Un concepto artístico, ¿no? Porque yo nunca he sido un guerrero. He tenido que matar corridas de toros duras y las he matado pues, porque creo que tengo un buen oficio de torero. Y bueno, pues cuando me han investido hasta esas corridas duras, pues triunfo con ellas. Pero no me ha importado matarlas y además estoy orgulloso de haber estado en la trinchera. Porque otros toros de mi corte no pueden decir lo mismo, no ni lo conocen. Pero yo sí lo conozco y sé lo que es. Pero no es el sitio donde yo me podía sentir ni podía yo desarrollar mi toreo, ¿no? Pero me ha dado mucho bagaje y mucho oficio y me ha dado mucho conocimiento y mucho pozo. Y, y sí, ya cuando uno llega a estas alturas, pues dices, si me voy a vestir de torero es para hacer lo que para hacer lo que yo quiera, es lo- el torero, para ser el torero que yo quiero ser, el torero que yo siento. Y entonces, pues claro, pues ahí surge lo mejor de ti. Por ese motivo cree que a lo mejor ahora va más. Le quiero preguntar, no sé si ahora al cambiarle el chip ¿va a las plazas con más tranquilidad que antes o no? No, 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 porque lo que te he dicho, uno lo pasa mal siempre. Lo que sí tengo, pues quizá más seguridad del torero que soy. Y también, como tengo más seguridad del torero que soy, también sé que, que el público también percibe y sabe el torero que soy y lo que espera de mí. Entonces, voy más seguro, pero lo sigo pasando, lo que te he comentado, como cuando maté el primer becerro. Lo paso regular antes de torear, pues porque se pasa el miedo a la responsabilidad, al no defraudar. Todas esas cosas, pues son cosas que van inherentes y yo creo que son hasta necesarias, ¿no? Yo no concibo pasar los previos de una corrida de toros sin pasar miedo. No me gusta más. Eh, yo creo o quiero pensar, hubo una entrevista que sí la leí, yo creo que fue al Juli, en el que Mm, decía que el momento de más tensión o más miedo que se pasa en Madrid muchas veces es cuando se pasa por delante de la Plaza de Toros en la furgoneta. El ver, porque es verdad que yo me acordaré siempre la primera vez que vi las ventas desde fuera, impone ujú. un respeto terrible, pero todas las veces más que he ido me sigue imponiendo igual, porque hay otras plazas, por ejemplo Bilbao, que es muy grande, pero está metida hacia abajo, entonces por fuera no es tan grande. Sin embargo, Madrid es que es enorme desde fuera, impone un respeto terrible. Imagino que cuando vas a torear más. Sí, Madrid impone muchísimo. Impone desde el tendido, impone desde fuera como aficionado y como torero, pues pues yo creo que hasta los que somos de Madrid nos impone mucho. Yo he toreado más de 80 tardes en Madrid, entre novillero, matador de toros, y me sigue imponiendo. Me impone el ruedo, me impone la llegada, pero también es el sitio donde más a gusto toreo. Es el sitio donde más, no sé, Más comprendido se veo. siente igual. ¿Eh? Igual Perdón. es donde más comprendido se siente. Donde más comprendido me siento, donde a la vez también peor lo paso los previos, pero, pero es donde siento que mi toreo es el mejor escenario para mi toreo, digamos, ¿no? Aunque cuando he toreado un toro bien, hay muchas plazas que me han acogido de maravilla, ¿no? Y he tenido la suerte de torear toros muy bien y triunfar en muchos otros sitios. Pero por ser de Madrid, pues tengo un cariño especial a la plaza y, y sí, siento que en Madrid pues he cuajado, digamos, mis mejores tardes.
Yo le quiero preguntar, antes hablaba de las ganaderías duras también, y ha dicho que se siente orgulloso de haber matado ese tipo de corridas, Sí. pero le quiero preguntar, siempre se ha dicho, no sé si es verdad ese tópico, se lo pregunto a usted, ¿es verdad que embrutecen este tipo de corridas, que hay por momentos que uno llega hasta perder la compostura? Hombre, es que no hay más remedio algunas veces. Es que, claro, algunas veces, pues debe de primar pues la eficacia o algunas veces hasta el instinto de conservación por encima de la creación, ¿no? Digamos que es como un toreo más primitivo, ¿no? Que obviamente tiene emoción. Lo que pasa que yo creo que, fíjate, que, que los toreros que tienen buena compostura y que tienen clase natural, pues algunas veces con ese tipo de toro hasta defendiéndose es bonito, porque, porque le salen los movimientos naturales, ¿no? Y el movimiento natural, aunque estés asustado, pues sigue siendo bonito. Pasa que, claro, es un toro algunas veces más de defensa que de entrega, ¿no? En algunas ocasiones, aunque ya te digo que he toreado toros fenomenales de Cuadri, de Vitorino, de Miura, he toreado toros de todas las, de todos los hierros y de todas las divisas, yo creo, prácticamente, pues he podido torear toros bien. Lo que pasa es que cuando sale un toro duro de eso, difícil, pues no es el toro que te permite pues, abandonarte y crear, ¿no? Es un toro pues, para lidiar y para poderlo y matarlo lo mejor posible. Ahora, otro de los aspectos que quizá no sé si más le habrá costado es que uno cuando se mete en ese circuito se te pone una etiqueta. Y No, eso no sé sí. si lo has sentido, porque muchas No, veces nunca. pasa. No, nunca, nunca. Gracias a Dios, nunca. Nunca me han etiquetado. O sea, lo mismo te digo que he matado correas de eso, pero que también las he matado de Jandilla, de Juan Pedro, de Cubillo. O sea, de hecho, yo las cabezas que tengo en casa son todas, todos de Juan Pedro, del Puerto de San Lorenzo, de Jandilla, de Cubillo, no sé, tengo de toda la ganadería de Vitoriano del Río. Entonces, también tengo de Vitorino. Tengo varias cabezas de Vitorino, de faenas importantes. De Miura, también. Pero, pero vamos, que no. Nunca se me ha encasillado. No se me ha encasillado de El decir, oye, miedo de muchos toreros, el que se le ponga la etiqueta a uno de ganar sí, duro. hombre, no se me ha encasillado. Una época que como mi primer triunfo importante fue con Toro de Vitorino y además pues, cuajé dos grandes faenas en el año 98, salí por la Puerta Grande de Madrid, sobre todo un toro que se llama Heladero. Pues he matado muchas corridas de toro de Vitorino y he toreado muchos toros muy bien de Vitorino. Pero no he sido digamos, o sea, sí me considero especialista porque conozco el encaste, pero no soy un habitual en esas corridas. Eh, He salido y entrado. Claro, es que entiendo que es uno de los. Yo, claro, cuando hablamos con este tipo de. Bueno, con toreros que acaban recurriendo a esta vía, pues porque muchas veces, hay que ser honestos, hay veces que no hay festejos de los que tú uno desearía y esa es la única vía para sentirse torero muchas veces. Y Sí, el claro. miedo es ese, el que se le pueda poner esa etiqueta, porque luego quitársela cuesta mucho. Sí, es difícil. Y yo respeto muchísimo y tengo mucha admiración por los toros que matan ese tipo de corridas, porque sé lo que es y cómo llegas al hotel después de matar una corrida de toros de esas, ¿eh? Te vacías. Pero no solo en tu toro, sino en los toros de los compañeros. Te mantiene en tensión los 6 toros. Entonces es un desgaste un día y otro y otro y otro y otro. Muy duro, muy duro. Y yo, gracias a Dios, pues bueno, pues las he matado, pero lo suficiente como para no, no desgastarme en el empeño, ¿no? Sino que me haya curtido. Le quiero preguntar por un traje
que yo he visto en muchas fotos que hoy en día resulta extraño. Yo creo que más o menos diciéndole esto, más o menos sabrá a cuál me refiero. Hay uno que era, escuché a un crítico llamarlo mandarina. Sí, ¿Cómo surge ese traje? Porque es un traje súper curioso. sí. Bueno, ese fue mi apoderado Lázaro Carmona, que tenía, fue en el año, yo creo que fue en el año 2007, 2008, 2007 fue, 2007. Íbamos a principio de temporada siempre a hacerme vestido, o sea, a Fermín. En esa época me vestía Fermín. Y vio ese color, me dijo, hazte este color, tal, para Sevilla. Y bueno, pues me lo hice y cuando lo vi hecho, porque me lo mandaron a Sevilla directamente, pues, no me solía probar Fermín. Cuando lo vi dije, madre mía, digo, "Esto ya verás aquí". Pero no, el caso es que luego, pues bueno, a unos les gustaba, a otros no, pero me dio mucha suerte. Toré muchos toros corte de orejas en Madrid, en Sevilla, en Gijón, en muchos sitios corte de orejas. Me dio muchos triunfos. Tuve muchas puertas grandes con él y toré muchos toros bien. Y me lo puse bastante porque me daba muy, muy buen bajío. Y era un color raro, era en plata y con los remates en negro. Y bueno, pues no me lo volvería a hacer, pero es un vestido que le tengo cariño. ¿Ha visto la serie de La Suerte o no? Que ha salido en Disney. Sí, sí, lo he visto, Pues sí, me acaba lo he de visto. recordar a eso. Sí, sí, sí. Es que pasa, ¿eh? O sea, muchas veces los toreros nos agarramos pues, a situaciones o a gente o a vestidos o pues, que nos han dado buena suerte, ¿no? Y con los vestidos pasa mucho. A mí me pasa que hay vestidos que no sé por qué, pues tienen mejor bajío y otros tienen peor bajío, ¿no? ¿Ese traje lo tiene guardado o no? No, lo regalé a un amigo, se lo regalé a un amigo y no sé dónde estará el vestido, la verdad. No sé si lo tendrá o no sé. Lo perdí de vista. Sí, porque le hemos visto, sobre todo en los últimos años, con trajes mucho más personales aún. O sea, se nota la evolución de Ciudad Leal hasta la elección de los trajes. O sea, el cambio es que en los trajes últimos que le hemos visto en Madrid, sobre todo, ¿no? Mm. Con todos los remates, con los alamares, que eso es lo que más destacado. Quiero que me cuente un poco también cómo se produce esa elección, ¿no? Porque son trajes únicos, es decir, no siguen un patrón que siguen otros. Pues son vestidos que están inspirados en el siglo XIX. Este es un vestido pues, del chiclanero, del lagartijo, o sea, son réplicas, ¿no? Me gusta mucho esa época, esa esencia de la tauromaquia, de esa época, esa torería de los toreros, de esa forma de andar por la plaza y esa forma de vestirse. Y bueno, pues como mi toreo pues iba encaminando cada vez más pues a lo clásico y cada vez, como te he dicho, pues tenía pues la visión puesta en volver atrás, yendo para adelante siempre, pero con lo clásico por bandera, pues también me tenía que vestir de clásico. Entonces di por casualidad con Justo Algaba, que en la pandemia pues fui a hacerme un traje corto a Fermín y Antonio me dijo que no tenía, o sea, que no tenía gente para hacer, y entonces me fui a Justo y me hizo un traje corto y uno de los días que fui a probarme me dijo, mira, pruébate esta chaquetilla, estoy haciendo una para mi colección, esto, y cuando vi la chaquetilla y vi cómo era, digo, "Uf, esto es lo que yo andaba buscando, esto me parece brutal, o sea, esto es de torería máxima, ¿no? Me pareció, y bueno, pues ya todos los vestidos que me he hecho, pues han sido así, ¿no? Me encargué ese vestido sin saber si iba a torear en Madrid, que era un, no, pizarra no, un caldero lloro, que me lo he puesto el otro día en Madrid. Un caldero de lloro. Y fue el primer vestido que me hizo Justo. Y ese vestido me lo hice sin todavía estar contratado en Madrid, sin saber, pero yo sabía que tarde o temprano me iban a poner, ¿no? Y bueno, no lo estrené en la primera porque fue Goyesca, me tuve que hacer un vestido goyesco, pero lo estrené en la Feria de Otoño, una correa que toré con Morante, la segunda correa de toros que toré en Madrid, después del año 22. En ese año 22, en otoño, estrené ese vestido. Y bueno, pues ya todos los vestidos que me he hecho pues están en esa línea y ya te digo, están inspirados
en esos toreros decimonónicos. Ahora, ¿cree que la torería se ha perdido? Hablaba hace un momento, o que hay menos que antes. Bueno, yo creo que no se ha perdido. La torería es algo que está ahí, ¿no? Es algo es algo que se siente, que se huele, que se ve, que tiene aroma, que tiene color y que es algo, digamos, un poco indefinible, ¿no? Lo que sí se puede decir es que cuando ves algo que tiene torería o algo que, Sí. pues todo el mundo se pone de acuerdo, ¿no? Entonces, yo creo que con la torería se nace, pero también se cultiva. Se cultiva rodeándote de toreros y de gente que la ha mamado y que la lleva por bandera. Y claro, pues un torero, si no tiene torería, pues es un deportista, ¿no? Digamos, es algo impersonal, ¿no? Yo creo que lo que identifica y distingue a un torero es la torería. La sal y la pimienta la gracia del torero. Pero tiene que tener majeza, tiene que tener chulería, tiene que tener aroma, tiene que tener andar como un torero, tiene que distinguirse dentro y fuera de la plaza, ¿no? Y eso, ya te digo, son muchos pequeños detalles que conforman el aura y la personalidad de un torero. Le quiero preguntar por su padre, porque quiero que me cuente un poco para la gente que no lo ha conocido cómo era. Y aquella tarde en la que torea prácticamente como si fuera un homenaje para él, ¿no? Porque fuera todo muy, muy seguido, muy reciente. Y antes le he visto un poco hablar con muchísimo respeto, cariño, admiración. Y me Mm. gustaría que me cuente un poco, pues, cómo era, porque me gustaría hacernos una idea de cómo era y... Porque imagino que será clave para que Lucía Leal sea Lucía Leal que soy. No, fundamental, fundamental. Mi padre fue la persona, pues ha sido la persona más importante de mi vida, ¿no? Porque pues fue el hombre que me inculcó esta afición loca que tengo. Si mi padre tenía afición, yo creo que tengo más que él, porque la he llevado más, porque él es aficionado y yo he llevado eso ya a vestirme de torero, ¿no? Pero, pero yo considero que es el mejor aficionado que he conocido nunca. Con una memoria horrorosa, o sea, tenía una cosa... Ahí había visto toros, él nació en el año 32 y desde el principio de los 40 pues vio toros y se acordaba de los novilleros que habían debutado en Madrid. Nos juntábamos a lo mejor aquí en Madrid con alguien y decía, yo soy, nos presentaban, fulanito de tal, y dice, yo a usted le vi debutar en Madrid. Y de un señor mayor, un bar de Madrid, a lo mejor, ¿no? Eh, y le decía, no, no, no creo que me haya usted visto. Y dice, sí, iba usted vestido tal, el día tal, 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 toreaba usted, la novia era de Isaías y Tulio Vázquez, se quedó usted solo en el sexto novillo, tal, no sé qué, y se quedaba flipando, claro, pero es que eso lo he visto hacer un montón de veces, ¿no? Ya, se acordaba de cosas de cuando tenía 12 años, 14 años, y me contaba a los toreros cómo eran, el corte de torero que tenían, y me los retrataba como si los estuviera viendo yo, ¿no? Hacía los gestos de cómo toreaban, de cómo iban vestidos, de cómo era. Entonces, yo he visto toreros de esa época, de los años 50 y de los años 40, por ojos de mi padre, como casi pues idealizándolos como si yo los hubiera visto, ¿no? Y eso pues es muy bonito, ¿no? Que tener a alguien al lado todo el día que te esté hablando de esas cosas, del Madrid ese antiguo, de cómo andaban los toros por la calle, de cómo iban acompañados, de dónde iban, de cómo alternaban, de cómo hablaban, todas esas cosas, pues se me han quedado. Bueno, imagino que habrá sido el hombre más feliz del mundo a su lado, ¿no? Claro, 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 me acompañaba. Me exigía mucho también, ¿eh? Me exigía mucho y me regañaba mucho. Me regañaba mucho porque algunas veces, pues claro, pues yo empecé muy joven, pues algunas veces pues te despistas, Madrid es muy peligroso para la noche y todo eso, y me echaba, llegaba a las 12 de la noche, a la una, pues, así, tú no, así no vas a ser torero nunca, ¿eh? ¿Sabes? Y claro, pues esa exigencia y esa disciplina, mañana entrenar y a torear de salón, y me veía torear de salón y me decía, hoy lo has bordado, y otro día me decía, qué mal toreas, cada día toreas peor, no, o sea, o un tintadero, no sé. Entonces, todas esas cosas de tener a alguien tan buen aficionado al Sí, lado, ¿no? claro.
claro, ¿no? Y sincero, que no era el típico padre de torero que lo ve todo bien y que es un hijo. No, cuando me veía mal o que veía que me estaba, pues, me corregía. Porque el torero necesitamos siempre a alguien que nos corrija. Porque por muy experimentados que estemos, los toreros siempre tendemos a la comodidad. Y el toreo puro requiere de compromiso, ¿no? El toreo puro requiere de estar siempre alienado con los cánones clásicos. Y lo que te pide el cuerpo es el instinto de conservación y el dejar la pierna atrás y no cruzarte y pasártelos lejos. Y el toreo puro pues, requiere de estar siempre comprometido con el toreo y con la profesión. Y alguien que tenga ese sentimiento y ese sentido del toreo al lado tuyo, pues te desvías, pero, pero siempre está ahí para que no te olvides de cómo se torea. Sí, porque imagino que es muy difícil elegir el entorno, porque en la estación de los toreros yo lo veo, los palmeros con todo el cariño del mundo, como se dice, hay muchísimos. Sí, y somos muy susceptibles los artistas al palmero, porque somos vanidosos. Nos dejamos llevar lo cómodo, ¿no? Lo cómodo y lo fácil. Pero en el fondo luego te das cuenta que todo es mentira, ¿no? Que al final la única verdad que hay es tu muleta y lo que tú le hagas al toro. Y que cuando no se lo haces, todos esos desaparecen. Pero, pero bueno, en la vida, ¿no? No solo en el toreo, en todo, ¿no? Entonces, por eso te decía que hacer lo que a uno verdaderamente siente y lo que le gusta, pues al final, independientemente de que guste más a unos que a otros o que no guste a nadie, lo más importante es que te guste a ti mismo, ¿no? Y que estés a gusto, ¿no? Y no estar pendiente de lo que te dice la gente. ¿Que gusta? Mejor que mejor, ¿no? Obviamente, porque uno también torea y crea para compartirlo. Pero, pero estar seguro de que lo que estás haciendo te sale del corazón y es puro es importante. Porque ha llegado a notar, yo imagino que sí, ¿no? Pero por si acaso le pregunto, que hay gente que desaparece cuando las cosas van mal y cuando van bien. Sí, bueno, yo creo que todos los toreros, pero eso va implícito en la profesión, en todas las profesiones artísticas, yo creo. En los toreros también. Mucha gente, pues, se viene, apunta al carro, pero es bueno. O sea, quiero decir, es bueno que estén, pues, significa que la cosa va bien, ¿no? Entonces, lo peor es cuando pues, estás solo, pero también hay que vivirlo, también, esa soledad, que también es cuando se crece, ¿no? Estar solo y mirarte al espejo y preguntarte quién eres y a dónde vas, y todas esas cosas que se debe preguntar una persona para avanzar, ¿no? Y verte solo no es malo, al revés, es bueno. Sí, porque yo les visualizo y voy a poner un ejemplo. Salen a hombros en una feria como Huesca, festiva. Llegan al hotel. La ciudad sigue con su fiesta y usted es un desconocido en una ciudad que llega al hotel después del éxtasis y es el silencio absoluto. O sea, yo no sé cómo son capaces de gestionar eso. Bueno, pues son como dos entes, que lo decía el pana muy bien, uno es el torero y otra es la persona. Obviamente el torero pues está, o parece que está siempre acompañado, ¿no? En la plaza está, o sea, delante del toro está solo también, ¿eh? O sea, está solo. Lo que pasa que, bueno, en el triunfo hay mucha gente y hay mucha. Pero luego, pues llegan también las tardes de desolación y que no salen las cosas bien. Y esas son casi las más, ¿no? Entonces, en esas tardes, pues, es en las que. Y en esos periodos son en las que uno recapacita y también en los que los pasa mal, pero también en esa forja de pasarlo mal, pues se curte uno mucho también. Para ir finalizando, le quiero preguntar primero por temas supersticiones, porque ya que ha dicho lo del traje, normalmente no lo suelo hacer porque algunos tienen la superstición de no decir la superstición. Entonces yo le quiero preguntar cuáles tiene así que se puedan contar extrañas, porque a veces tienen algunas extrañas. Yo he escuchado toreros que beben un vaso, que dejan un vaso de agua en la capilla y la beben cuando acaba la corrida. Y de esas mil. Entonces me gustaría preguntarle cuáles son, al margen de las más clásicas, ¿no? De la montera en la cama y todas estas.
Pues mira, mi padre me inculcó muchas, porque tenía muchas cosas, mi padre también de estar de un supersticioso, me inculcó muchísimas. Pero me las he ido quitando, porque es que si no es un sin vivir. No, tenía, pues, hombre, las clásicas que son fundamentales y es que son toreras, son por respeto también a la profesión, que es no dejar la montera en la cama ni el sombrero. Eso es una de las cosas por respeto. No vestir de amarillo, también por respeto. Ah, y luego, pues algunas cosas pues que me he ido quitando porque no. Por ejemplo, mi padre pues me inculcaba pues que había gente gafe y cosas de estas. Y ya pues me veía a alguien que mi padre decía que era gafe y ya me ponía malo. Me ponía malo. Y entonces le huía, ¿no? Había un aficionado que el hombre me perseguía por el patio de cuadrilla de Madrid para hacerse una fotillo de un lado a otro para que no. Porque, y ya dije, digo, yo no puedo ya más con esto. Digo, tengo que. Y entonces lo que hice la siguiente corrida, bueno, después de varias corridas, que decía, pues ya fue darle un abrazo y me vacuné, ¿no? Le das un abrazo y te vacunas y ya te quedas. Y ya salieron las cosas bien. Entonces te das cuenta que las supersticiones pues no sirven prácticamente de nada, ¿no? Son cosas que tenemos en la cabeza y que hay que superarlas y atravesarlas, ¿no? Pero como estés con eso en la cabeza, te quita concentración y te quita energía. Pues ya le voy a hacer las dos últimas preguntas que le hacemos a todos. Y bueno, le voy a explicar la norma de la pregunta. Bueno, la primera pregunta es la mejor tarde de su vida y la segunda es la peor. La clave de esto es. Por aquí han pasado todos. Obviamente todos tienen la peor tarde y todos tienen la mejor. Pero una obligación que ponemos en esta pregunta es que digan una corrida de las de triunfar. Normalmente la negativa la tenéis muy clara. La positiva, siempre pues decís, o está por llegar, que es el tópico, o dos o tres. Vamos a pedirle una de cada. Y puede elegir en el orden que quiera. Pues la, la peor es el día que murió mi padre, la tarde que murió mi padre. Es la tarde más amarga y más difícil que he vivido en mi vida, ¿no? Eh, y luego la mejor, quizá por la carga emocional y por la importancia, que no por lo artístico, pero sí por la importancia que yo le he dado a ello en la Correa de los Seis Toros de Madrid, la salida a hombros de la Correa de los Seis Toros del 2004. Aunque luego he toreado toros mucho mejor y ha habido tardes mucho más importantes, pero matar seis toros en Madrid y hacerlo triunfalmente, pues creo que es un hito que yo personalmente me siento muy orgulloso de haberlo hecho y de haberlo llevado a cabo con éxito. Es la mayor presión que puede sentir uno, imagino, en la carrera de un torero, Sí, sin toros y Madrid. sí, desde luego. Matar seis toros en Madrid es lo máximo, ¿no? Es la mayor responsabilidad, eh, lo más difícil que hay, ¿no? Y poder triunfar, ya sea, yo creo que para mí es al reto más importante que me he enfrentado nunca, ¿no? Aunque luego me he enfrentado a retos muy importantes como era la reaparición en Madrid. eh. También, mira, esa tarde, también la reaparición en Madrid, la del 2022, también la otra tarde, quizá, quizá esa sí haya sido, ahora que me está diciendo, la más importante de mi vida, la de la reaparición en Madrid. Y quiero decir, preguntar ya para finalizar, para un novillero que pueda estar escuchando esto, ¿cómo es la suerte suprema de verdad? La deducida legal. Bueno, está adaptada a mi experiencia y a mi complexión física, pero está basada en la forma clásica de entrar a matar, ¿no? Es procurando guardar los tres tiempos, o sea, marcándolos, dando el pecho, como se torea con el capote y con la muleta, y entrando por derecho y como intento torear despacio, hacer la suerte despacio, o sea, que la suerte suprema no sea como
un acto, pues digamos, agresivo, aunque tiene que tener un punto de violencia, porque lógicamente para matar un toro te tienes que tirar con fuerza, pero que no sea una cosa o, agresiva, sino que sea una cosa, un trance artístico, ¿no? Que sea bello, ¿no? Yo creo que matar un toro bien y matarlo con arte, con clase, creo que es una de las cosas más bonitas que se puede hacer en el toreo. Pues la verdad que, maestro Ucea le quiero dar las gracias por este rato. De verdad que es de esos toreros que a uno le dejan huella. Y fíjese que conseguir dejar huella en aficionados jóvenes cuando no tiene el... Uno de los principales kits de la cuestión de muchos toreros es que con la juventud conectan con la juventud. Cuando uno es veterano cuesta más conectar con la juventud y yo creo que usted es uno de los que lo ha conseguido, por lo menos en mi caso. Y de verdad Muchas, le quiero dar la enhorabuena por la trayectoria que tiene, que sobra decirlo. Y de verdad que lo que le he dicho antes, que es una cosa asombrosa y que pocos toreros ostentan, que es capaz a pesar de los años, seguir gustando. Y eso son cosas que son difíciles de analizar, de explicar y súper gratificantes, imagino, para un torero. Así que de verdad, maestro, muchísimas gracias por este rato y la verdad que es un auténtico placer poder escucharle. nada, muchas gracias a ti, Aitor. Un placer. El placer ha sido mío. Un Gracias. fuertísimo abrazo, maestro, muchas gracias. Un fuerte abrazo a ti. A ti.